Hola, queridos estudiantes. Esta es la segunda parte de las formas culturales y los procesos correspondientes. Bueno, habíamos visto que las formas culturales es lo monocultural o universal, lo multicultural y lo intercultural. Y habíamos dado hasta aquí en la clase anterior. En la clase de ahora, entonces daremos desde modelos de integración hasta la conclusión. Y por otra parte, también en la última página del material, ustedes van a tener estos cuadros. Ustedes tienen que saber leer estos cuadros. Hay 3 cuadros que vamos a ver también oportunamente. Bien, en cuanto a las formas culturales, acá vamos a ver los modelos de integración cultural. ¿Qué significa la integración cultural? Bueno, entonces acá es a ver cómo integran la cuestión de unidad y diversidad dentro de la sociedad o de la escuela. Eso es importante, ver cómo se integran. Algunos solamente integran lo social y no lo individual y otros hacen lo contrario. Lo primero que tenemos entonces es el modelo de integración que se llama universalismo cultural. El universalismo cultural, recuerden que siempre estos dos primeros, cualquiera de ellos son contrarios, nacen como contrarios de estos. Y lo mismo acá. Entonces, el universalismo cultural, entonces, lo que buscaba era la homogeneización de la mayoría y la aculturación de las minorías por asimilación, es decir, asimilaba a las minorías a la cultura universal y le hacía perder su propia cultura porque no le interesaba. Entonces, la escuela de la modernidad nos tocó a nosotros cuando, por ejemplo, se prohibían las clases en guaraní, por ejemplo. Entonces, en este modelo la educación era más tradicional, estática. Esto aboga por la universalidad y obligatoriedad de la educación. La educación era para varones, mujeres, para todos. Defiende los derechos humanos y los valores universales. También propicia la homogeneidad cultural. Una sola cultura y un solo tipo de educación para todos. Eso significa homogeneidad. En cambio, vamos a ver la otra perspectiva. El relativismo cultural acá nació más o menos en los años 60, 70 aproximadamente. Esto, en cambio, acá nació con la modernidad y esto con la posmodernidad. Entonces, era en realidad se relaciona con la multiculturalidad y por eso entonces no reconocía, por ejemplo, los derechos humanos como universales, porque negaban los valores universales. Existían valores individualizados y subjetivos, y los valores universales eran simplemente una creación occidental. Entonces, estos eran los relativistas. Entonces, el, también el individualismo es una tendencia también que corre paralela con el relativismo, van juntas. Eh, Acá en el individualismo se otorga primacía al individuo con respecto a la sociedad. Y de ahí nacen y fue caldo de cultivo para el liberalismo económico, que defendían a ultranza
el individualismo, y que tenía tres principios sagrados, entre ellos libertad, igualdad y propiedad ilimitada, lo cual engendró a su vez el capitalismo multinacional. Pero eso lo pueden leer después. Acá, entonces, el relativismo y el individualismo. Recuerden siempre que modelos de interacción cultural tiene siempre que ver con los ismos, ¿sí? Universalismo, relativismo, etc. Bueno, en la tercera etapa, esta tercera etapa que está acá, todo esto se corresponde, van a ver ustedes que es la etapa de unión de estos dos. Vale decir, el universalismo dice no tienen por qué andar el uno este, por un lado y otro por el otro. Ahora, este universalismo es porque acá dijo, se posicionó fuertemente desde los valores universales y pero dijo, estos también son necesarios. También dijo, existen los derechos humanos universales y hay valores universales para todos. Y esto es también muy necesario porque hay que atender también la individualidad. Ambos, la individualidad como la colectividad. Hay que atender. Entonces, acá empezaban a pedir un diálogo entre ambas corrientes, un consenso, una comunicación basada en autores como Habermas, Apple, Xerox, etcétera, que ustedes van a leer. Es decir, es la unión entre lo universal y lo individual, y lo universal y lo multicultural. Unía el universalismo intercultural. Vean ustedes la diferencia. Acá dice universalismo también, pero es universalismo cultural y acá es universalismo intercultural. En el medio está el relativismo. Bueno, ahora vienen las escuelas y cómo se les llamaba desde el punto de vista de la sociología, porque hemos visto ya en otras posiciones cómo solamente se definían las escuelas desde el punto de vista de la psicología y de la pedagogía. Ahora vamos a ver cómo los llamaron los sociólogos. La escuela como institución nació, por supuesto, en la modernidad y se llama de las dos maneras. Escuela como institución y escuela moderna. Acá lo que más se ensalzaba era la socialización, no la individualización. Se buscaba la igualación, la igualdad, y el Estado era preponderante para eso. Entonces había también una sola cultura y todo eso. Entonces, acá la socialización era un movimiento de fuera para adentro y esa era la labor de la escuela. Luego vino una escuela que estuvo en una posición intermedia entre la escuela moderna y la escuela multicultural. Antes de que iniciara la escuela multicultural, nació la escuela como aparato o escuela compensatoria. La escuela compensatoria dijo que había realmente diferencias de clases en la propia escuela. Vale decir, la propia escuela descubrió que lo que hacía era reproducir las desigualdades sociales. Hubo un reconocimiento a la diversidad, pero terminó siendo fuertemente otra vez universalista. No quería saber nada después de la diversidad y decía, al fin y al cabo, los hijos y los resultados que tienen los hijos de las personas más pobres es culpa de los padres también, porque los padres no tienen un nivel correspondiente. Entonces a eso le llamó deficiencias, a lo que hacían los padres.
Entonces, esta en realidad, en vez de mejorar la cuestión, empezó a discriminar. Luego tenemos la escuela como mercado, que es la educación multicultural. Lo multicultural significa que por fin reconoce y acepta y lo hace preponderante a todo lo que sea diversidad. La escuela como mercado es la escuela multicultural y existe ya entonces diversidad en la escuela. Se reconoce y se respetan las diversidades y se las exalta. Entonces, la socialización casi no existía, es por distanciamiento. Yo me socializo si quiero, porque lo que primó acá es la individualización. ¿Sí? Esto, recuerden, viene luego con esto, todo esto que está acá se corresponden. La individualización va con el relativismo e individualismo. Entonces, la escuela como mercado, lo que primió es la individualización, es decir, un crecimiento de dentro para afuera y no reconocía tanto la socialización de otras personas porque consideraba al individuo autónomo. Luego viene la escuela múltiple. ¿Qué es la escuela de la interculturalidad, de la tipo fondue, del universalismo intercultural? En fin, es la escuela inclusiva, la escuela para todos, donde hace conversar, por decir así, a estos dos que son contrarios, y a estos dos y a estos dos. Entonces, incluye a lo universal y a lo individual. Es inclusiva y tiene también fuerte componente en valores. Entonces, la socialización se construye a través de las propias experiencias de los individuos que traen a las escuelas. O sea, los contenidos que se van a dar en las escuelas acá no son solamente la ciencia, es la cultura que traen los chicos también. ¿Sí? Entonces, es la escuela inclusiva donde la diversidad se integra realmente con la cultura hegemónica. ¿Vale? Es decir, habiendo una cultura hegemónica, hay también minorías que las integra acá y respetando su propia individualidad y su propia diversidad. No les dice, por ejemplo, convertite en la mayoría, sino enriquece su propia minoría y la minoría a la vez enriquece a la mayoría. Bueno, finalmente tenemos los tipos de educación según las integraciones culturales. Si esto eran escuela y esto es escuela, ahora empieza con la educación. La educación incluye a la escuela. Los tipos de educación son tradicionalmente tres, otra vez, que se sucedieron con los este, las tres formas culturales y las tres etapas también de las formas culturales que eran la modernidad, posmodernidad y modernidad tardía. Entonces tenemos primeramente la educación de la modernidad, corresponde a todo esto que está acá, donde la igualdad no era, era homogenización, perdón, para todos, por asimilación a la cultura hegemónica de las minorías. Acá el Estado toma un papel preponderante. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba era la unidad y por eso buscaba la igualdad. Entonces, buscaba fortalecer los estados y construir los estados. ¿Se acuerdan que en esta época empezaron también las revoluciones americanas? Era importante, ¿no? Las patrias. Unión e igualdad, unión e igualdad. Van a haber siempre unidad e igualdad. Era la premisa de acá. En los años 60
70, en cambio, empieza la educación multicultural. Lo multicultural era más o menos la diversidad es lo que interesa acá y no lo universal, sino la diversidad, ¿sí? Entonces, eh, inclusive niega la unidad acá, y exalta la diversidad, el individualismo, la diferencia, ¿no? Las escuelas eran a la carta, por eso se llama acá también escuela como mercado. Yo quería un tipo de escuela para mí, me iba y buscaba y entonces era ese tipo. Yo quiero ser un artista, entonces soy artista desde el preescolar hasta la universidad. Pero no sabía nada de cultura general. No me interesaba al Estado tampoco le interesaba acá la cultura general, sino solamente las individualidades. Es decir, mantenerlos a todos diferentes, ¿no? Porque acá había una exaltación a las diferencias, al individualismo. Entonces enaltece la diversidad y el relativismo, que es también de esa época. Y si vamos a integrar a las personas en una socialización, esa socialización va a ser individualizada. Vale decir, si yo quiero me integro a la mayoría, pero si yo no quiero, yo continúo siendo diferente, más o menos así. Acá entonces lo que hay es un pluralismo cultural. Es decir, si uno está en un país con educación multicultural y cultura multicultural completa, vamos a ver aquí en las calles, es como una Babel porque nadie se entiende. Acá uno habla chino, otro habla inglés, otro habla alemán, etc. No hay y no habría un idioma mayoritario, como el inglés, por ejemplo. Pero no obstante, sucedía eso en Estados Unidos, el país más multicultural que existe. Muy bien. Ahora vemos la educación intercultural. La educación intercultural, entonces, lo que busca es la unidad, pero en la diversidad. ¿Vale? Decir ninguna de los dos, ni unidad ni diversidad contrarias al MACAP, sino unidad y diversidad se sientan juntas a conversar. Por eso es más inclusiva, comunicativa, democrática, participativa. Es acá donde las escuelas empezaron a entrar en las aulas. Entonces, integra la diversidad en una inclusión dialógica. Entonces, acá fue importante la comunicación que había aportado Habermas con su teoría de las teorías comunicativas. Bueno, y lo importante, como dijo una autora, es de la diversidad a la escuela, en la escuela, que era esto, a la escuela de la diversidad, era esto. Entonces hubo un cambio ideológico. Tanto la educación multicultural como la educación de la modernidad presentaban algo así como fundamentalismo, dogmatismos. Era uno contra. Y este universalismo renunció a una función integradora y universal de esto. Y esto no reconoció luego que había diversidad. Entonces, acá lo que se pide es la integración, inclusive de las culturas, no solamente es bellas artes, es cultura popular también. No solamente la escuela es ciencia, es cultura también. Y no solamente es cultura popular también en esto que está acá. Bueno, y revisando ahora esto que les dije acá, tenemos en este cuadro, vamos a estudiar las formas culturales en la sociedad
Luego nos metemos en la escuela, las formas culturales en la escuela y las formas culturales en el aula. Veamos primeramente en la sociedad. Ustedes van a ver acá siempre universalidad, multiculturalidad e interculturalidad. ¿Cuáles son las formas culturales? Esto es monocultural, multicultural, intercultural. ¿Cuáles son los modelos de integración? Y acá se repite, universalismo cultural, relativismo cultural, universalismo intercultural. ¿Cuál es su lema? Acá se decía, todos somos iguales. Bueno, ¿cuál es el lema acá de la multiculturalidad? No, todos somos diferentes. ¿Y cuál es acá el lema? Todos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. No tiene por qué ser uno contra el otro, sino los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja y recuerden que siempre la tercera opción que unía a las dos anteriores o lo mejor de las dos anteriores corresponde a la época de que empieza el paradigma de la complejidad. La realidad es compleja, así que ya podemos pensar en unificar esas paradojas contrarias aparentemente. ¿Qué pasa de la unidad acá en la universalidad? Bueno, exalta la unidad, le gusta la unidad y la igualdad porque eso es lo que busca para fortalecer los estados. ¿Qué pasaba acá en la multiculturalidad con respecto a la unidad? No le gusta la unidad, lo que le gusta es la diversidad, así que no la reconoce. ¿Y qué pasa en la interculturalidad con la unidad? Pues la incluye. Bueno, veamos ahora qué pasa con la diversidad en la universalidad. Los universalistas entonces no reconocen la diversidad, por eso está todo ahí borroneado esto. ¿Qué pasa con la diversidad en la multiculturalidad? Ah, miren el límite, estos son fuertes. Acá lo que interesa es la escuela tipo caldo de verdura. Acá están las arvejitas. Bueno, acá exalta la diversidad, viva la diferencia. Y acá, ¿qué pasa con la diversidad? También la incluye. No es que la exalta, sino simplemente la incluye. Bueno, y así van a ir leyendo qué pasó en la escuela. Por ejemplo, el ejemplo culinario de la escuela es tipo puré, caldo de verdura, las- los tipos de escuela sociológica, en fin, van a ir viendo acá también. Eso es en la escuela. ¿Y qué pasó en el aula? Pasaba con el alumno en el aula. En la época de la universalidad, el alumno era pasivo. En la época de la multiculturalidad, era el activo y era el centro del aprendizaje. Y acá el centro del aprendizaje pasó a ser el grupo. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el docente acá en la universalidad? Era dueño del saber, acá era simplemente guía y acá es comunicador, dialogante. Incluso se piensa que puede ser productor cultural. Bueno, ¿cuáles son las corrientes ideológicas que le corresponde acá? A la universalidad es el conductismo. En cuanto a corrientes ideológicas, me refiero a corriente ideológica educativa. Este es conductismo. A la multiculturalidad le corresponde el constructivismo. Y a la interculturalidad le corresponde el paradigma comunicativo. Nosotros estamos acá. Todavía no pasamos a este. Pero ya tenemos algunas cosas de esto. Bueno, y así van a ir mirando ustedes el material. Tienen que aprender a leer cuadros. También quiero mostrarles el material de voy a mirar un poco de su trabajo práctico para que no se confundan, porque muchas veces pueden confundir. Vamos a ver el trabajo práctico que ustedes tienen ahora es esto. Bueno, esto lo van a hacer solito, pero esto vean bien. Yo les puse un cuadro acá. Acá quiero una sola palabra, no hace falta dos.
En la forma cultural de lo monocultural y modelo de integración, entonces vean cuáles son, acá yo puse universalismo cultural. Y acá esto le corresponde a lo intercultural. ¿Qué le corresponde en modelos de integración a lo monocultural? Pues váyanse acá y busquen modelo de integración, universalismo cultural, relativismo cultural, universalismo intercultural. Vale decir, en este yo no necesito una poesía, lo que yo necesito son dos palabras, acá también. La igualdad, ¿qué pasaba con la igualdad? Para lo monocultural, para lo multicultural y para lo intercultural. ¿Qué pasaba con la diversidad? Así también. Los tipos de educación según las integraciones culturales es poner simplemente educación tal cosa. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Va a ser educación de la modernidad, educación multicultural, educación intercultural. Acá está tipo de educación según integraciones culturales. Vale decir, en el trabajo práctico no quiero una poesía tampoco. Es palabras simples, así como el ejemplo. El lema. ¿Qué decían los monoculturalistas o los universalistas? Todos somos iguales o diferentes. Era igual. Eso hay que poner acá lo multicultural y ya les puse yo lo intercultural. Acá para leer les dice bien que una misma, esta letra tiene, o sea, tienen que buscar para estas proposiciones una letra que le corresponde. Y también dice, la misma letra puede estar repetida en las columnas de la derecha. Vale decir, a lo mejor la educación intercultural, la A es para este y para este. La B es para este y para este. Entonces vean con la palabra con que empieza. Dice tipo de educación. Busquen acá. Educación, educación, educación. Y acá está otra vez la palabra educación. Luego pongan tipo de escuela. Busquen la palabra escuela acá. Escuela, escuela, escuela. Acá ya está. Una, dos, tres. Y así, tipo de educación, tipo de educación, tipo de integración. La integración era ismo. Vean ustedes, por ejemplo, relativismo, ya encontré acá uno, otro de universalismo, etcétera. Es así como hay que ir completando este trabajo. Palabras simples. Bueno, hasta aquí la clase de hoy.